Buen día, Mar. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros por contar conmigo e invitarme. Es un orgullo de verdad. Creo que has visto ya que muchísimos desde Paraguay te seguimos desde hace un tiempo. Aprendemos mucho de tus conceptos muy claros, porque a veces uno puede saber, pero la parte pedagógica puede fallar. Y esa forma sencilla de explicar lo complicado hace que muchos te estemos siguiendo. Quiero referirme a dos cosas que contabas en las últimas horas en tu cuenta de Twitter, Mar. La primera de ellas, la posibilidad de implosión, que es una de las posibilidades que no se pueden descartar con este sumergible Titán, así como hemos tenido acá muy cerca de Paraguay el caso del submarino Ara San Juan. ¿Cuáles son las posibilidades científicas que estabas analizando? Porque analizabas tres posibilidades y una era la implosión. Sí, la verdad es que una de las posibilidades es que desafortunadamente hubiera implosionado, y es que para entender esto tenemos que saber que la presión ahí abajo, a unos casi 4 kilómetros de profundidad, es enorme, porque la presión en el océano va aumentando a medida que vamos avanzando en profundidad, de tal forma que más o menos a esos 3.784 metros podríamos estar hablando de una presión que es 379 veces superior a la presión que tenemos nosotros aquí en la superficie. Si se hubiera producido una rotura en el casco, se hubiera filtrado una entrada de agua, ese cambio de presión es que no da ni tiempo a la capacidad de reacción, porque básicamente es un cambio de presión tan fuerte que el vehículo, en este caso el sumergible, acaba implosionando. Esta sería una posibilidad. Se ha hablado de muchas teorías. Otra posibilidad es que hubieran estado o continuaran con vida, porque por lo que he podido leer, bueno, las estimaciones del oxígeno estaban más o menos como máximo hasta hace una hora, pero todavía continúan esas labores de búsqueda, o sea que no se descarta todavía que puedan encontrarlo. Pero bueno, otra posibilidad es que realmente pues estuvieran con vida y hubieran quedado atrapados en ese lecho marino, bien en una red o bien en los propios escombros, los propios restos del Titanic. La verdad es que de momento no podemos saber lo que ha ocurrido. Lo que sí sabemos es que ahí hay muchísima presión y que además también las temperaturas son muy bajas, por lo tanto, si hubiera habido un fallo eléctrico, también puede que hubieran tenido hipotermia, y la hipotermia, cuando actúa, bueno, pues desafortunadamente también provoca la muerte, porque las temperaturas ahí abajo son muy bajas. O sea, el tema de la implosión tuvo que haberse dado necesariamente, Mar, si es que aquello ha ocurrido, por una fisura, entiendo yo, en la cápsula envolvente de la embarcación del equipo, que está hecho de titanio y de carbono. Eso es lo que dicen. Y ahí va mi otra pregunta. Este es un equipo que no es la primera vez que baja estos 4.000 metros, estos 4 kilómetros casi, hasta el lecho donde está el Titanic. Tuvo que haber necesariamente una preexistencia de alguna fisura o grieta para que exista la implosión, Mar. Pues la verdad es que eso es más un tema de ingeniería. Entiendo que inicialmente no habrían detectado este tipo de problema, pero puede que incluso recibiera un golpe cuando se encontrara cerca de las ruinas o los restos del Titanic. No tiene por qué necesariamente haberse producido una fisura en el exterior y que ya fuera defectuoso ese sumergible, ¿no? Puede que se haya dado contra algún objeto en el lecho marino, igual que le ocurrió al Titanic, en este caso en la superficie con un iceberg. Bueno, pues puede haberse encontrado con algún objeto que haya provocado pues, daños en su superficie. Desafortunadamente todos son hipótesis, porque realmente no sabemos lo que ha podido pasar. Lo que sabemos es que continúan las labores de búsqueda y que está siendo realmente complicado, porque esto es como buscar pues una Coca-Cola en el desierto del Sáhara, por así decirlo. O sea, es una aguja en un pajar muy complicado. El lecho oceánico se mueve, hay corrientes. Estos días ha habido muy mala visibilidad, ha habido nieblas, ha habido nubes bajas en superficie, algo que también dificulta las labores de búsquedas, y esta zona precisamente es complicada a la hora de encontrar cualquier cosa, porque los restos del Titanic tardaron muchísimos años en encontrarlo, precisamente por la dificultad, por las corrientes oceánicas y la profundidad del lecho marino.
La otra consulta, Mar, que era lo que nos explicabas en tu Twitter en las últimas horas. ¿Por qué? Porque todo, digamos, Twitter en este momento está lleno de expertos diciendo, ¿y por qué no emiten una señal de GPS así los encontramos rápidamente? Explícanos, por favor, cómo funciona la señal de GPS y por qué un submarino no puede usar GPS. Sí, pues básicamente el sistema de GPS funciona con unos satélites que tenemos a unos 20.000 kilómetros de altura y estos satélites lo que hacen es que emiten una señal en forma de una onda electromagnética. Esa onda llega a la Tierra, lo recibimos en un receptor y a partir de ese receptor calculamos unas coordenadas tridimensionales de latitud, de longitud, de altitud y también la hora. Todas las ondas electromagnéticas se propagan en el aire a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto es en el aire. En el agua la cosa es diferente. Este tipo de ondas, las ondas electromagnéticas, dependen mucho del medio en el que se propaguen y el agua es mucho más densa que el aire. De hecho, el agua del mar es aproximadamente 800 veces más densa que la del aire. Es decir, que esa densidad tiene más moléculas y por lo tanto esas moléculas impiden que esas ondas de GPS puedan penetrar en el océano, sobre todo a grandes profundidades. Así que es imposible utilizar el GPS y por eso aquí se utiliza el sonar. El sonar se basa en una emisión de pulsos de sonido que cuando esos pulsos golpean objetos, que puede ser peces, vegetación, los propios restos del Titanic o un sumergible, se reflejan de nuevo en la superficie y pueden determinar dónde está un objeto. De momento se ha estado utilizando, pero no hemos podido determinar que nada procediera del sumergible. Así que no se puede utilizar el GPS, hay otras técnicas, pero como he dicho antes, teníamos muy poco tiempo y seguimos teniéndolo y es una zona de mar inmenso. Así que la situación es muy complicada. La otra consulta, Mar, que queríamos hacer, de hecho, lo que está diciendo, y es algo con lo que nos desayunábamos ayer, que es lo que se sabe de que este sumergible tiene capacidad para volver a ascender en caso de que hubiera problemas, aunque se quedaran sin electricidad y aunque estén todos dormidos, el sumergible sale solo a la superficie, según lo que contaban en las últimas horas y coincidían no solamente el periodista David Pogue, sino también el youtuber mexicano que logró bajar hasta el Titanic dentro del Titán. Esa es una posibilidad muy lejana, digamos, que salga muy lejos del lugar donde se sumergió. Podría haber ocurrido. Lo que sí es una realidad es que se está peinando muchísimo la zona, se está rastreando para ver si hubieran salido a la superficie y de momento habían descartado que esto pudiera ser así. En cualquier caso, por el diseño que tiene este sumergible, solo se puede abrir desde fuera. Es decir, que las condiciones limitadas de oxígeno seguirían siendo unas condiciones limitadas incluso aunque hubiera estado fuera. Tendríamos ese mismo problema porque no pueden salir. Así que vemos que la situación es muy complicada porque, claro, podríamos tener bastante esperanza en el hecho de que hubieran podido salir, ¿no?, del sumergible y encontrarse en alguna zona remota del océano, pero es que no pueden salir de ahí. La consulta es, este sumergible que está ahora y en caso que hubiera implosionado, esto, digamos, es una implosión tan grande que no hay restos, no se encuentran nunca los restos de lo que sea que haya implosionado en el cauce marino. Sería difícil, no podemos decir que no vayamos a encontrarlo nunca. Yo no soy una experta ni muchísimo menos en siniestros marítimos, pero creo que sería realmente complicado porque, como he dicho antes, los restos del Titanic fueron muy difíciles de hallar.